¿Qué tal, amables televidentes? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su espacio Balance Financiero. Cuánto gusto pues iniciar esta nueva etapa precisamente en los preludios de la Semana Mayor. Esta nueva etapa de Balance Financiero. Colegas, saludos, doctora Juanita Canahuate y Alcedo Ramírez, amables televidentes. Esta nueva etapa de Balance Financiero que es celebrando los 30 años. Los 30 años en el aire. Quizás un 30% primero en radio y el siguiente 70% pues en televisión. Lo estamos celebrando con un nuevo set. Estamos estrenando este set. Ojalá que el director le haga un paneo al set. Y como dicen por ahí, nosotros no somos un programa dedicado a la publicidad popular de consumo masivo, excepto por lo de Leche Milex y el supermercado Bravo, pero como estamos en Semana Mayor, hay un término con el cual le paso la palabra y saludo con mucha deferencia al colega, hermano y amigo Alcedo Ramírez, en ocasión de la Semana Mayor. Dios provee. Bienvenido, Alcedo. ¿Qué tal, Hermógenes, Juanita, amigos televidentes y radio escucha? Bienvenido a esta versión nueva de Balance Financiero, como dijo el hermano Hermógenes, donde prácticamente iniciamos la celebración de nuestro aniversario número 30. 8 años a nivel de las ondas hertzianas de la radio y 22 años en televisión. Así que nosotros estamos muy orgullosos y muy agradecidos de ustedes que nos acompañan toda la semana. También recordarles que les vamos a presentar los diferentes segmentos de actualidad, gestión empresarial, contaduría y finanzas, y cerrando con el bloque, el segmento de broche de oro, que es el mundo de los impuestos, que aunque no tengamos a Francisco Canahuate, aquí tenemos su digna representante. Y recordarles, como dijo Hermógenes, estamos entrándonos en la Semana Santa, en la Semana Mayor de este año 2022, y como siempre les recordamos que haga lo que usted considere, lo que le haga sentir bien, pero no se olvide siempre de dedicar un tiempo en esta semana para la reflexión, que nos va a ayudar a ser mejores hombres y mujeres. Así que sigan con Balance Financiero, y ahora le dejo con nuestra anfitriona Juanita Canahuate. Bueno, y diciendo Hermógenes, uno oyendo que ya tiene 30 años Balance Financiero, y eso es gracias a todos los amigos televidentes que con su fidelidad pues nos premian semana tras semana, y también obviamente a los anunciantes, a los que pues agradecemos que esta historia de Balance Financiero, pues ellos son protagonistas. Saludándolos a todos, saludando y extrañando a Francisco Canahuate. Ciertamente hoy tenemos muchísimos temas de actualidad, temas que voy a dejar que Hermógenes presente, porque le encanta esa parte de ir poniendo un poquito la sal al programa. Gracias, Juanita, y gracias Alcedo Ramírez y Martínez. Los muebles son una cortesía de Muebles Omar. Muebles Omar son los líderes en la fabricación, distribución y venta de mobiliario de oficina, muebles de oficina, que no solamente es donde tú sentarte, sino donde apoyar la gaveta, donde meter las cosas. Y el set es una idea de Melissa, que todavía no está en cámara, y de la firma Canahuate Rochet, que se dedicaron el busy season, la temporada alta, para hacer este diseño, y que nos satisface de manera total. Agradecemos también la contribución, las ideas de Richard, nuestro director, y también de todo el staff, por ejemplo Francisco Lluveres, que se ha pasado por acá todo el tiempo tratando de que las cosas estén bien. Hay muchos créditos, pero ya Melissa me dijo que se acabó el tiempo de la introducción y que entremos en materia. Espérennos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón.
porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos de regreso, amables televidentes, y nos anima saber que en los 2 primeros meses del año 2022, que ya no podemos decir que estamos estrenando porque estamos quemando, consumiendo el primer cuatrimestre, entonces nos anima a saber que hemos tenido un índice de crecimiento del Producto Interno Bruto en el orden del 6%. Estas mediciones son de la oficialidad del Banco Central y por años ellos han estado haciendo estas mediciones mensualmente. No sabemos qué reporte nos traerán de marzo, pero hasta ahora un 6% es bastante halagüeño. En otro orden, y dentro de ese mismo contexto, pues se ha anunciado una reducción en las expectativas de crecimiento, pero esa reducción también es halagüeña. ¿Por qué? Porque tú decir que de 5.5 a 6, bajarla a un 5%, bueno, pues está dentro del rango de crecimiento que excede la región, Alcedo. Sí, Hermógenes, Juanita, amigos televidentes y radio escucha, nosotros pensamos, sin lugar a dudas, que esos son datos muy importantes, datos obviamente macroeconómicos, pero que indican que la economía dominicana ha ido logrando su nivel de eficiencia, su nivel de potencialidad que tenía antes de la pandemia. Eso quiere decir que sector tras sector han ido en cierta medida normalizando sus operaciones. Bueno es mencionar al dato que nos proporcionó el hermano Hermógenes, que sin lugar a dudas el sector que está liderando este crecimiento económico para el 2022 es el turismo, los hoteles, bares y restaurantes. Lo que quiere decir que República Dominicana, gracias a Dios, sigue siendo un destino preferido de parte de los turistas internacionales. Y una noticia muy importante, y es que a pesar de la crisis, de la guerra de Rusia y Ucrania, donde ambos países aportan una cantidad importante de turistas anualmente, en cierta medida podemos decir que en estos primeros 2 meses del año que cubren las estadísticas macroeconómicas, no se ha podido detectar ese impacto de la guerra Rusia-Ucrania en el influjo de turistas, por lo menos a nivel general. Es muy probable que ese crecimiento provenga de otras latitudes, norteamericanos, canadienses, suramericanos, europeos, y en cierta medida eso ha compensado la falta de turistas de Rusia y Ucrania. El otro elemento... sí, pero hermano Alcedo, déjame intervenir, pero nada más para apoyarte. Eso también te manda un mensaje de que en las oportunidades de crecimiento hay que actuar a priori. Estando vigente la afluencia de turistas rusos, se pueden explorar esos mercados, que no tienen que ser sustitutivos y entonces caer en un incremento. Exacto, y precisamente, Hermógenes, eso es lo que aparentemente ha hecho el gobierno liderado por el Ministerio de Turismo, y es que ya ellos tenían una estrategia B, una estrategia alterna de cómo vamos a sustituir, como dice, cómo vamos a abrir nuevos mercados, a sustituir
carencia de los turistas de Rusia y Ucrania. Entonces lo que ocurrió aparentemente ya ellos tenían mercados mexicanos, norteamericanos y canadienses, que son mercados bastante cerca, y el Caribe. Y que sin lugar a dudas son países muy voluminosos, muy populosos, el caso de México, Estados Unidos y Canadá, que pueden aportar una buena cuota. El otro elemento... Competir con México es difícil porque México tiene playas paradisíacas e instalaciones que son de primer orden, de manera que hay que felicitar al sector turístico. No, y lo que te decía es que no es que en ese sentido compitamos, sino que son turistas mexicanos que vienen a República Dominicana. Eso es lo que te digo, que tú decir, en lugar de ir a Cancún, voy a ir a Punta Cana, Juanita. No sé qué tú opinas de eso. No, definitivamente que al turismo hay que felicitarlo, y algo que también entiendo que es un punto extremadamente positivo es que hemos visto que desde el inicio del año no ha habido esa devaluación del dólar, que cuando hablamos que ha habido crecimiento, entonces estamos hablando que es un crecimiento. Creo que ha habido apreciación de la moneda. Exactamente. Entonces realmente hay un crecimiento importante donde se ha podido, como ustedes señalan, buscar esas alternativas. Y la invitación sería a seguir buscando alternativas, no esperando que surja un conflicto internacional, una situación, esperamos que ya no vivamos ninguna situación de pandemia en lo que nos queda, pero que siempre pues sigamos siendo entes de propuesta y de cómo podemos pues seguir incrementando este sector, que definitivamente, como dice, ¿verdad?, el eslogan de que yo vivo donde tú vas a vacacionar, o sea, realmente vivimos en un pequeño paraíso, y eso pues hay que apreciarlo y hay que darlo a conocer, y definitivamente que cuando la gente viene, ¿cuántas personas nosotros no vemos, turistas, que nos dicen, ya yo he venido 6 veces, cuando vienen una vez se convierten en clientes recurrentes? Recurrentes, reincidentes. Mire, Hermógenes, permítanos hablar para indicar también, cerrar el dato importante que ha dado el Banco Central, y es que cuando analizamos en detalle el crecimiento de la economía dominicana, nos percatamos que la misma exhibe una fortaleza inusual. ¿En qué sentido? En el sentido de que prácticamente todos los sectores de la economía dominicana han mostrado un crecimiento robusto. Es decir, no tan solo el turismo. Resaltamos el turismo porque fue casi un 38%, es decir, una cifra considerable, pero prácticamente el resto de los sectores de la economía dominicana crecieron por encima del 10%, del 7 y 8%, lo que quiere decir que en sentido general y para una economía eso es un buen dato. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo dependemos de un sector económico, sino que prácticamente todos los sectores contribuyen al crecimiento y al bienestar de la economía dominicana. Hermógenes. Así es, y asistiendo a la exposición brillante de la doctora Juanita Canahuate, la socia senior de Canahuate Rochetti Asociado, asistiendo a su participación, digo, pero mira qué dicotomía. Mientras el peso dominicano se aprecia, a nivel mundial también lo hace el dólar. Que entonces, si el dólar se está apreciando, estamos hablando de un choque de trenes. Y que se está apreciando más el peso. Entonces los dos se están apreciando, y qué economía puede presentar estos signos en una etapa pospandémica, dije. Esta semana está en el orden de las 80 personas positivas, y cuidado los que tosen al lado de uno, o sea que hay que tener mucho cuidado. Entonces una etapa cuasi pospandémica y en un ambiente de guerra que, según analistas y según comentaristas internacionales, dicen estamos en la tercera guerra mundial, porque dicen que para que haya guerra mundial no necesariamente tiene que estar todos los países disparando, sino que las medidas restrictivas en la economía, es una forma de participar en el combate. Exacto. Y que afectan todo el globo terráqueo, es decir que, como tú bien dices, estamos en una guerra más que militar, en una guerra económica en el sentido del impacto que está teniendo a nivel internacional,
Y el otro punto, para darle la palabra a Juanita, es que también hay que tener un cuidado o un análisis adicional en el sentido de que este incremento de la producción, de la bonanza, de la economía dominicana, puede deberse, como siempre lo apuntala el hermano Francisco Canavati Disla, puede ser debido al incremento de los precios, es decir, a la inflación. Entonces tenemos que bajar la realidad de la paja. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que ver lo que es crecimiento real, crecimiento debido a un aumento productivo y de la riqueza, y no un crecimiento, digamos, nebuloso, producto del incremento en los precios. Juanita. Y ahí con el incremento de los precios, pues pienso mucho en este tema que tenemos muy, que se ha discutido tanto a nivel nacional, que es los aranceles. Y si permito que algunos productos de la canasta básica pues sean importados con tasa cero. Vemos cómo ha habido mucha pugna, ¿verdad? Cámara de Diputados salió publicado en la prensa nacional incluso la lista de productos que se van a incluir o que se proponen incluir en esa medida, que en principio es temporal de 6 meses. Es bueno, y aquí yo aprovecho para hacer una invitación, que nosotros quizás no conocemos si realmente hay producción suficiente para la carne de pollo, para la carne de res, para las pastas, para los enlatados. Sin embargo, cada empresa, cada productor de esos rubros, pues puede examinar, analizar, ver si realmente hay una producción nacional suficiente, y en caso de que haya alguna observación, pues no olvidemos que cuando los proyectos se encuentran en el Congreso, también esperan que la inteligencia colectiva pues ayude a mejorar, si hay que rectificar algo, si hay que ajustar algo, pues que se ajuste. Entonces, en vez quizás de sencillamente pues decir, mira, no estoy de acuerdo, también podría examinarse esa lista, y que cada persona que entienda que hay algún producto que no debe pues aparecer en la lista, pues también que levante la voz de alerta. Sí, porque el ministro de Economía, Seara Hatton, ha sido claro en el sentido de que la intención no es atropellar a la producción nacional, sino tratar de beneficiar a los sectores más desposeídos, a la economía, a la canasta familiar, la canasta que se ha visto lacerada por los altos precios, y que gracias a Dios en República Dominicana no hemos hablado de escasez. Puede faltar un tipo de navaja de afeitar, puede faltar un jabón especial, un producto de Victoria's Secret, cosas. Pero hay un sustituto siempre. Sí, pero lo básico, lo esencial para mantener el estándar de vida está bien abastecido. Ahí. Están los quesos, están las carnes, están los rubros que se utilizan en la cocina, y también están los vestidos, está la ropa, el habituallamiento. Sí. Mire, Hermógenes, un dato adicional importante y yo quiero agregar a ese magnífico comentario de Juanita es que precisamente nosotros lo que queremos es que el gobierno, las autoridades, los comerciantes y empresarios sigan el consejo de Juanita, en el sentido de que no debemos afectar la producción nacional. Debemos buscar la manera de que convivan tanto la importación como la producción nacional. Lo que nosotros sí enfatizamos es, como dice, y ahí me uno al comentario de Hermógenes, que no haya desabastecimiento y que lo que haya que traer de fuera se traiga libre de arancel. Ahora bien, si de alguna manera se fuera a, yo diría, afectar el producto criollo, que ahí el gobierno entonces de manera proactiva intervenga, compre esa producción a precio garantizado y la distribuye en los comedores económicos, a través del INESPRE, en el desayuno escolar en las escuelas. Es decir, el gobierno tiene muchas maneras de impedir que ese arancel cero impacte negativamente en la producción nacional dominicana. Es así. Y me sorprende que haya una secuela de medidas que sí se pueden tomar,
cuando aquí en nuestro espacio Balance Financiero comentábamos, bueno, el presidente de la República ha nombrado una comisión para que haga frente a la inflación, entonces a la inflación mundial, y nosotros decíamos, es que son variables incontrolables. Bueno, pero encuentras una brecha donde tú dices, si yo quito un arancel de un 3% o de un 20%, como hay muchos productos de los que están incluidos ahí, República Dominicana el arancel máximo es un 20%. Si yo reduzco ese arancel, ya para la fijación de precios de ventas, la base va a ser el CIF, el costo, el seguro y el flete. Pero no va a incluirse, no se va a incluir. Impuesto, el arancel. El arancel, el costo, que es parte de un costo, o sea, el importador, el fabricante, el que trae la materia prima o el producto terminado, fija su precio de venta acumulando todos sus costos y poniendo su markup. Entonces, si excluyes un 3 o un 20%, si lo transfieres al consumidor, entonces estaríamos hablando de una ventaja razonable para el que tiene dificultad en adquirir la canasta familiar. Parece que tenemos que ir a una pausa, pero si usted tiene un cierre, yo con mucho gusto la escucho. Bueno, vamos a una pausa y quizá pues hablamos un poquito también de cómo van los gastos. Hemos hablado de los ingresos, pero hablemos al regreso de cómo van los gastos. Pero acuérdate también que estamos en Semana Santa y muy buen tema los gastos en periodos de inflación, en periodos de crisis, los gastos que genera la Semana Santa y otras cosas más. Y de ayuno y abstinencia. Volvemos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ya estamos de regreso, amigos televidentes. Aquí pues en el segmento anterior hablábamos un poco del comportamiento de la economía, de los ingresos, cómo aumentan. Y en este segmento de gestión empresarial, pues queríamos ver un poquito, vamos a decir, la otra cara, los gastos que tienen, ¿verdad?, que ir combinados ahí con el ingreso. Y ahí pues hay muchísimos temas cuando hablamos de gastos a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de país. Vamos a ver qué se presenta en el panorama para que Hermógenes nos cuente un poquito de eso. Eso es una provocación en tiempos de Semana Santa, porque un periódico publicó, después de hacer un análisis en el comportamiento del presupuesto en los primeros 3 meses del año, publicó que había un déficit presupuestario de un 8.20%, o sea, más de un 8%, donde la proyección desde la configuración del presupuesto pues andaba en el orden del 3.5%.
El déficit, exacto. El déficit, estamos hablando del déficit, correcto, gracias Alcedo. Entonces, quizás sea una provocación porque meternos a ver por qué la asistencia social ha tenido que ser incrementada, meternos por el orden de los servicios, el costo de los servicios, cómo se ha incrementado, y los subsidios, básicamente los subsidios, donde en la modalidad del gobierno actual está publicar a cuánto asciende el sacrificio por mantener el precio de los combustibles en el alto valor en que se encuentra, sobre todo la gasolina premium, que es la que usa la mayoría, porque uno no va a permitir que por una diferencia de 30 pesos pues se deteriore el motor de tu vehículo. Entonces, en ese sentido, no voy a seguir diciendo que es una provocación, pero llama al análisis de si hay confort manteniendo el rango del presupuesto, que es del 3%, o si se permite que se deslice de una manera tenue, sobre todo en los primeros meses, con visión a que se pueda equilibrar en los subsiguientes. Bueno, hay estrategias administrativas, y hablando de administración, sobre eso nuestro líder Peter Drucker se ha referido en innumerables ocasiones. Sí, Hermógenes, Juanita, amigos televidentes y radio escucha, precisamente ese tema que ha propuesto Juanita para el segmento de gestión empresarial siempre ha tenido una vigencia imperecedera y permanente. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas los gastos representan la otra cara de la moneda de cualquier entidad, ya sea familiar, empresarial, gubernamental. Por un lado tenemos los ingresos, que es los recursos que entran, y por el otro lado están los gastos, que es los recursos que salen para cubrir con todas las necesidades de materiales, bienes, servicios y demás. Entonces, usualmente los economistas, los políticos, piensan solo en la parte izquierda de la ecuación, en los ingresos. Siempre hablan de aumentar el presupuesto, aumentar los impuestos, aumentar las recaudaciones, pero se olvidan que más de 10 millones de dominicanos están luchando día a día, mensualmente, con los gastos, y muchas veces con unos ingresos, como llamamos en el mundo de la economía, inelásticos. Es decir, que no se le sube el precio de un día a otro, el salario, sino que hay que esperar 1 o 2 años, negociaciones colectivas y demás. ¿Qué quiere decir eso? Y ahí entra el tío Peter Drucker, en el sentido de que ese señor, el gurú de la administración de empresas a nivel internacional, hablaba de que el control de gastos y costos es una labor permanente de cualquier entidad, familiar, empresarial o gubernamental. ¿Por qué? Porque todos somos muy dados al boato, al exceso en gastos. Si vamos a un restaurante, no nos gustaría comer un pollito a la plancha, una pechuga, sino unos calamares traídos precisamente de Rusia. Entonces hay que tener cuidado porque los gastos se incrementan muy fácilmente. Lo duro es tú adicionar un peso de ingreso producto de actividad productiva. ¿No? Hablando de austeridad. Pero lo otro también es hablando de que uno debe ceñirse y tener una conciencia del gasto. Sí. Porque el gasto, si tú no, lo que quiero decir también es, aparte de la austeridad, si tú no tienes conciencia de eso, es muy fácilmente, como te digo, en un restaurante, poniendo ese ejemplo sencillo, en vez de tú comerte una peyuguita a la plancha, tú te comes unos calamares al horno, pero los calamares, tú dices, no, tienen que ser traídos de tal bahía de Rusia. Pero tú has escuchado la canción que dice, yo que tanto trabajo, o sea, me voy para el pueblo, es que a darse un gusto. Sí, pero el problema es... Y los calamares no son caros. No, pero el problema es, hermano, no te olvides, los camarones son más caros. Quizá el ejemplo que es, como decía el gran Maynard Keynes, John Maynard Keynes, lo que es una virtud individual, como tú mencionabas, la austeridad, la abstinencia, cuando tú lo generalizas a toda la población se convierte en un vicio, en una desviación económica de la sociedad. Un derroche en la Venezuela de los 90. Entonces, lo importante la Venezuela de los 90. Lo importante es que no perdamos de vista eso que tú mencionaste, en los subsidios.
las ayudas a los productores, las ayudas a las amas de casa con la reducción de los costos de los productos de la canasta familiar. En sentido general, como mencionaba Juanita, hay un grito generalizado de las amas de casa indicando que concomitantemente con toda esta bonanza macroeconómica que exhibimos, también tenemos una familia dominicana que está en esta Semana Mayor, Semana Santa, teniendo muchas dificultades para preparar su habichuelita con dulce. Bueno, definitivamente, como decía Hermógenes, hablar de gasto en estos tiempos de Semana Santa es casi una provocación. Y a nivel de economía familiar, ¿verdad? Es un tiempo en el que pues se dan esos gustitos quizás se hacen esos desarreglos a nivel familiar. Sin embargo, una noticia que sale ahora en estos tiempos también de Semana Santa es que el 20% de la población dominicana se encuentra sobreendeudada. Pienso que hay que darse, ¿verdad? Tratar pues de disfrutar, pero no se puede olvidar en estos tiempos de Semana Santa que la tarjeta de crédito es útil, pero luego hay que pagarla, que es bueno pues tratar de ser prudente en estos tiempos, independientemente de que se entienda que haya un gasto vamos a decir extraordinario, pero siempre pues con ese ajuste que nos dice Alcedo de que siempre tenemos que tratar de equilibrar los ingresos y los gastos, porque si no se sufre mucho. Y recordemos también que los intereses que se pagan en tarjeta de crédito son muy elevados, ¿verdad, Hermógenes? Exceden el 40% luego de haber sido ajustado desde un 80 a un 60 y que organismos reguladores han tenido que intervenir y no te atrases, no financies eso porque se vuelve impagable. Y tenemos la situación de empresas que presentan dentro de sus estados financieros anexos con los pasivos que incluyen en primer orden deudas de tarjeta de crédito. Y más del 60% los intereses más o menos entonces en su mayoría son gastos financieros, esos pasivos. Sí. Pero es correcto ese llamado y qué bueno que a su edad encontremos una mujer que dice que no va a vestir de Victoria's Secret, sino que va a ir allí a la esquina, no donde están las pacas, pero donde está la modista del barrio, para que sea la que diseñe los vestidos. Y es que en Semana Santa, desde que se está cerrando el mes anterior, porque es que hay veces que cae en marzo, entonces yo no puedo decir que todas las Semanas Santas son de abril, este es de abril, entonces desde que se está cerrando marzo comienzan las promociones, la publicidad de asuntos que tú vas a usar una sola vez. Te ponen unas piscinas plásticas, unos botes que tú te vas a poner dentro de, y te ponen unos trajes de baño y te ponen una, ¿cómo se llama esto? Alcafandra, que le decían, no sé. Alcafandra. Correcto. Que tú eso no lo vas a usar, entonces te emociona y hasta tú le pones al carro, ¿tú sabes qué? Un baúl arriba, yo no sé cómo es un canasto, ¿cómo se llamará eso, Alcedo? Tú que ves viajando por San Juan, que cargan una cosas. Parrilla de techo. De techo, algo así, y eso tú no lo vas a usar más. Entonces, son tan pocos días que es mejor reservarlo para tus vacaciones, que son 14. Sí. 14 días laborables. Son 3 semanas realmente. Que se te va a incrementar en algunos 5 días más. Sí. 5 días más. Quiere decir que es un llamado a la atención y sobre todo acogiéndonos a esa palabra sagrada que pronunció nuestro Señor Jesucristo cuando en un sacrificio inusual, singular, inimitable, clavado en una cruz, miró a sus verdugos y dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia
nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y aquí estamos de regreso y en Contaduría y Finanzas, donde mucha gente se alegra porque les hablamos del comportamiento de las variables económicas, haciendo énfasis en el precio del petróleo, la onza de oro, la onza Troy de oro, la plata, la libra de azúcar a nivel internacional, y hablamos también del comportamiento de las monedas. Terminado ese análisis, que es digamos, de variables económicas, entonces también hablamos del comportamiento de la contaduría y las finanzas. En República Dominicana, Alcedo se ríe porque yo recuerdo aquellas elecciones donde le dije, Alcedo, acompáñame porque yo no sé, es a contar votos. Estábamos hablando de las elecciones del Instituto de Contadores, sí. Jamás en eso de la Junta Electoral. En el este. Sí, y Alcedo me acompaña y me dice, no, yo voy como jefe de eso y soy yo el que voy. Entonces Alcedo... Romana y San Pedro de Macorís. Alcedo con hombre fornido que le da los hierros, que es un atleta, entonces pudo dar ese refuerzo. Digo eso porque la economía dominicana, ya hemos analizado en el primer segmento, que ha reportado para los 2 primeros meses un crecimiento de un 6%. Mientras tanto, hay poco que decir. Se ha vuelto monótono hablar de la tasa cambiaria. Se ha vuelto monótono porque no muestra cambios significativos. Tenemos más de 30 días que la banca comercial compra el dólar, lo valora al 54 por 1 y lo vende $1.60 por encima, que es 55 con 60. Y manteniendo un diferencial de 96 centavos, ya casi $1 en la compra con relación a la oficialidad del Banco Central. El Banco Central dice que el valor de compra es 54.96, casi 55, y que el de venta es 55.20. Por eso la diferencia en el precio de venta del dólar entre el Banco Central y la banca comercial es de 40 centavos. La banca comercial ya dijimos 55.60 y el Banco Central 55.20, 40 centavos. Se ha ido cerrando la brecha porque decíamos, y es que hay un mercado paralelo como en aquellos tiempos. Miren, Hermógenes y amigos televidentes, efectivamente, como tú bien lo indicaste en tu comentario, el dólar ha demostrado una estabilidad bastante impresionante en esta época de crisis pandémica y pospandémica, en el sentido de que, como tú bien dices, en lugar de deteriorarse nuestra moneda, lo que ha ocurrido es que ha mejorado, se ha apreciado. Y en cierta medida yo te diría que el retroceso que ha ido teniendo o que va a tener, va a seguir siendo, como ustedes, a ti, al hermano Francisco, le gusta decir, que una especie de variación administrada de la tasa de cambio. Pero lo que sí es buena noticia, Hermógenes y Juanita, es que los demás renglones de la economía, como el precio del oro, el precio de la plata, es decir, el precio del níquel, el precio de los productos de exportación agropecuarios, café, cacao, tabaco,
son excelentes los mercados internacionales, lo que quiere decir que el productor dominicano de esos rublos, de esos renglones, está siendo bien remunerado. El otro aspecto, Hermógenes, que no podemos negar es lo que tú mencionaste con relación al petróleo. Si bien es cierto que el petróleo ha aumentado, pero también la gasolina aumenta y como decía también el hermano Francisco Canamate, el impuesto a la gasolina representa ingreso al gobierno, es decir que muchas veces, si bien es cierto que los consumidores gastamos mucho en gasolina, no menos cierto es que el gobierno se beneficia con la recaudación de impuestos producto de la venta de gasolina. Y lo otro, ahí entramos con la abstinencia, con el debido respeto a la Semana Mayor, Semana Santa, es que un peso que ahorremos de gasolina, un peso que podemos usarlo para comprar productos de primera necesidad, o como decimos en nuestra iglesia, un peso que ahorremos, lo regalamos a una persona que lo pueda necesitar. Y de esa manera estamos primero reduciendo el consumo totalmente irracional o el consumo innecesario, retiro la palabra irracional porque puede ser denigrante, pero el consumo innecesario, y sí exhortar a una virtud como lo es el ahorro, como lo es el no malgastar, porque muchas veces en una empresa, en una familia, uno persigue, ¿y cómo yo voy a aumentar mis beneficios? Pues la mejor manera de aumentar beneficios, decía también el sabio Peter Drucker, es eliminando gasto. Un peso que usted elimine en un gasto es un peso ingreso que usted lo puede usar en otra cosa. O como dicen algunos empresarios, yo defiendo el centavo porque para que sea un peso tiene que ser 99 centavos más uno. Exacto. Cuando tengo 99 centavos no tengo un peso, dicen algunos empresarios. No, y como decimos nosotros en el campo, esos son empresarios muy evolucionados, nosotros decimos que la gallina se llena el buche granito a granito. ¿Será por la Semana Mayor que tú estás como restringido, como austero? Porque es para que en la pantalla chica estemos acorde con el ambiente de Cuaresma, de Semana Santa que debemos vivir en esta última etapa, que es la Semana Mayor. ¿Tú viste cómo el presidente de Estados Unidos, el gobierno, tuvo que abrir la represa de los carburantes, de la gasolina y comenzar a distribuir reservas, millones de galones, en el sentido de que fue una medida para contrarrestar el alza de precios? Y recibí un reporte desde Orlando, Florida, y tengo una foto por ahí, donde se ve el galón alrededor de $3.50, $3.50. Y cuando estábamos a principios de marzo, a mediados de marzo, estaba sobre $4. No, indica también, que la medida ha tenido efecto. Sí, ha tenido efecto, Hermógenes, porque sin lugar a dudas, y hay que incluirlo en este segmento, no te olvides que el petróleo más caro ha bajado de $120 a $102. Sí. Y el petróleo de Texas de 115 ha bajado apenas 96. Es decir que esas medidas que se han ido tomando, de alguna manera, ha obligado a la reducción de los precios internacionales del petróleo y por ende de los combustibles. Tremendo aporte el de Miguel Collado en lo referente a la necesidad de que se hagan reformas a los servicios públicos. Para reducir gastos. Para reducir gastos. Exacto. Una gran contribución a la sociedad, y en un próximo programa nosotros debemos tener tiempo no solamente de analizar sus planteamientos, sino de traerlo de nuevo aquí al programa de él. Que es un tema muy candente siempre, de cómo reducir costos en familia, en empresas y en el gobierno. A que tú no adivinas lo que yo voy a decir ahora. El mundo de los impuestos. Pausamos. Aquí estamos de regreso con su segmento El Mundo de los Impuestos. Y en este mundo de los impuestos, pues últimamente ha estado muy en la palestra pública todo lo que es el borrador que presentó el director de la DGI junto al presidente, el borrador del proyecto de ley para modificar el título 1 del Código Tributario de la República Dominicana. Muchos dicen, ¿y por qué solo el título 1?
Y entonces se le dice, bueno, es que en el título 1 ahí es que están los procedimientos generales, están los principios realmente, la prescripción. Es la administración tributaria per se. Entonces, por eso es que hablamos del título 1, pero lo que se plantea es una modificación que tiene algunas disposiciones que plantean Yo mejorías. creo que tú ibas a decir aristas. Tiene también aristas, Hermógenes. Tiene algunas modificaciones que realmente son mejoras en cuanto a, por ejemplo, las consultas técnicas, de hacerla vinculante y pública, pero tienen otras que son aristas, como tú dices, Hermógenes, Sí. en las que realmente... Y que pueden hasta contravenir el derecho común. Totalmente. Sí. Vamos a entrar en detalle de eso si tú quieres. Bueno, pues, Hermógenes. No, yo lo que te digo es que si fuera de la fiscalidad, en el derecho común, y ojalá que Melissa me apoye en esto, me empuje, porque yo no soy abogado, pero tú apelas una decisión de la Corte y eso vuelve como si fuera cero, porque se va a conocer en una instancia mayor. Entonces, no es que fue reenviado, es que fue escalado, digamos, a la Suprema, está en la Suprema. Eso, la decisión queda en suspenso y allá arriba, donde se escaló, se va a decidir si se mantiene o si por el contrario se le hacen cambios o se anula. Entonces lo que está proponiendo el título 1 es, en uno de sus artículos, que cuando tú vas al Tribunal Contencioso Administrativo, que es el TCA, El Superior Administrativo. Superior Administrativo ahora. Tribunal Superior Administrativo, pero un proceso contencioso, tú tienes que pagar una fianza que equivale al valor del monto que tú estás impugnando. Del 50%. O el 50% de la decisión. Que no es justo. Y el derecho de la ejecución aún no haya que. Continúa, doctora. Sí. Fue un empujoncito y gracias, Melissa, muy bien conducido todo. No, definitivamente, y cuando hablas es bueno quizá poner en contexto a los amigos televidentes lo que plantea ese borrador, que por el momento no es proyecto de ley, sino un borrador sencillamente, es que cuando, por ejemplo, usted tenga se le notifique un recurso de reconsideración y la administración tributaria le dice, me debes 10 millones, aunque usted no esté de acuerdo con esa determinación que hizo la DGI con esa resolución de reconsideración, pues para la DGI en ese mismo momento puede empezar a ejecutar independientemente que usted haga un recurso, salvo si usted paga el 50% mínimo del valor que la DGI reclama. Dice que usted debe. O sea, es un valor alegado, porque todavía no se puede decir también que es un valor definitivo, si el tribunal aún no lo ha conocido y no se ha disputado, no se ha decidido. Esto es importante porque a nivel de Suprema Corte de Justicia, que en ese tiempo no existía el Tribunal Constitucional, se declaró ya que eso era inconstitucional. Claro, claro. Hay una resolución al respecto. Hay varias decisiones, hay varias sentencias. Una sentencia más que resolución. Donde se dice... Una sentencia, la palabra, sí. Yo estaba en una conversación con Pedro Urrutia, amigo de todos nosotros, y un cruce de mensajes, y decíamos, la gente no quiere meterle horas porque está muy largo el texto, pero hay que hacerlo, porque si dejamos que esto corra, seguimos hablando del proyecto de ley que modifica el título 1 del Código Tributario. Pero vamos a hacer esa asignación a Juanita y a Francisco, que lo estudien y lo presenten en televisión artículo por artículo. Francisco no es muy dado a cuando es proyecto. A estar, no, exacto, sí, porque a veces tirándole, él dice, tirándole paja a la garza, como dicen. Sí, pero lo que no es el análisis de eso, no, es abrir unas vistas públicas que permitan expresarse a los técnicos, a los usuarios de la fiscalidad, de manera que
adviertan a la administración el rigor de los cambios que se están proponiendo. Pero también, Hermógenes, en el campo decimos que es más fácil empujar que cargar. ¿Cómo que dicen? Es más fácil empujar, eso es allá en San Juan, que cargar. Entonces, yo tengo cargar, dicen los. Entonces, es importante ceñirse al proyecto que ya está sometido y fue consensuado en diferentes niveles de la administración pública, con la Cámara Legislativa, y tratar de irnos por esa norma. Es más fácil empujar que cargar. Y vamos a usar algo que ya está prehecho, precocido y debidamente consensuado. Tú estás hablando en código y te refieres al proyecto de código de pacto fiscal. Del pacto fiscal que presentó el CRES y donde Francisco participó activamente. Exacto. Y de una manera muy prominente. Y sobre todo en procura de que no hayan parches. Lo único que te voy a corregir, y lo voy a hacer en el aire, y eso es un pecado mortal, es que no pueden someterlo al Congreso, porque un pacto primero tiene que ir por la deliberación. La democracia impone que cada quien exprese su punto de vista sin ser apresado, y expuesto ese punto de vista, se saque un consenso y simplemente ya vaya a la Cámara, digamos, a legalizarse. Bueno, eso lo veremos quizá en el próximo programa, porque no tenemos mucho tiempo, pero definitivamente que puede haber un pacto cuando está bien socializado ya, y el impuesto, como dicen, es como una medicina, la palabra impuesto. Al final siempre habrá algún sector que no esté contento. Con eso nos despedimos y ya pues los invitamos a acompañarnos en las próximas ediciones de Balance Financiero. Sí, y un llamado a la conciencia como el predicador, ¿no? En estos días que queremos todos nuestros televidentes de regreso, y ojalá no sea de regreso, sino de moderación, de quedarse, de forma que no queremos ni una sola pérdida en nuestros distinguidos hermanos del aire. En Semana Santa yo me quedo. En Semana Santa tú te quedas. Hay un eslogan. Sí. Y otro eslogan, ¿cómo es? El pacto fiscal no está olvidado, el pacto fiscal está demorado. Firma Francisco Canahuate. Hasta la próxima.